Imagine un domingo cualquiera. El reloj marca las 3 de la tarde y 11 minutos. Las familias se reúnen a almorzar, los niños juegan en los patios y la vida transcurre con esa apacible monotonía de las provincias del sur de Chile. Nada en el aire, ni en el viento que sopla desde el Pacífico, anuncia que bajo los pies de millones de personas, el planeta está a punto de desgarrarse, como nunca antes en la historia registrada de la humanidad. En un parpadeo, el suelo deja de ser una certeza firme para convertirse en un mar embravecido. La tierra no solo tiembla, cruje, se ondula y se fractura con una violencia ciega que desafía toda lógica humana. Durante más de 10 minutos agónicos, la geografía misma de un país es rediseñada a la fuerza. Las montañas se derrumban, ríos enteros cambian su curso, ciudades costeras se hunden bajo el nivel del mar. Y el océano se retira solo para regresar convertido en una muralla de agua destructiva. El 22 de mayo de 1960, el megaterremoto de Valdivia liberó una energía tan descomunal que modificó la rotación de la Tierra. Dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del mundo. Esta no es solo la crónica de un desastre natural. Es el relato de cómo la naturaleza puede reducir a la nada la soberbia humana en cuestión de instantes. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella tarde, es necesario entender la geología de Chile, una larga y angosta franja de tierra moldeada por el choque constante entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Los habitantes del sur estaban acostumbrados a los temblores, formaban parte de su cotidianidad. De hecho, apenas la madrugada anterior, el 21 de mayo, un fuerte sismo con epicentro en Concepción ya había puesto en alerta a la población, interrumpiendo las comunicaciones y provocando daños materiales considerables. Sin embargo, aquel primer evento no era más que un leve susurro, el preludio sombrío de un cataclismo a una escala que la ciencia moderna aún no lograba imaginar. Cuando el reloj marcó las 15:11 horas, comenzó el verdadero infierno. La ruptura subterránea no ocurrió en un solo punto. Fue una falla masiva que se propagó a lo largo de casi 1000 kilómetros de costa, desde Concepción hasta la península de Taitao. La magnitud alcanzó un registro sin precedentes, 9.5 grados en la escala de Richter. Para los científicos y geólogos del mundo, este evento sigue siendo el terremoto de mayor intensidad medido con instrumentos en la historia de la humanidad. Fue una liberación de energía equivalente a miles de bombas atómicas, detonadas simultáneamente bajo la corteza terrestre. Los testimonios de quienes presenciaron el inicio del desastre describen escenas que parecen extraídas de una pesadilla apocalíptica. Ricardo, un joven que en ese entonces tenía 27 años y trabajaba como cocinero en la bahía de Corral, recuerda el impacto inicial con una lucidez escalofriante. Relata que el movimiento fue tan violento que resultó imposible mantenerse en pie. La tierra se movía de arriba a abajo y de un lado a otro con tal fuerza que la única opción fue arrojarse al suelo y arrastrarse, buscando desesperadamente algo de lo que aferrarse. En la ciudad de Valdivia, el panorama era desolador. Las hermosas edificaciones de madera y concreto, muchas de ellas construidas por colonos alemanes, se desplomaron como castillos de naipes. Las calles se abrieron en profundas grietas de las que brotaba agua y lodo. El tendido eléctrico colapsó, desatando incendios menores que amenazaban con extenderse.
mientras una densa nube de polvo cubría el cielo, oscureciendo la tarde y sumiendo a los sobrevivientes en una penumbra terrorífica. El clamor de la gente atrapada se mezclaba con el rugido ensordecedor que emergía de las profundidades de la tierra. Un sonido grave y continuo que parecía no tener fin. Pero el terremoto fue solo el primer acto de esta tragedia. Minutos después de que cesó el movimiento principal, la atención de los sobrevivientes en las zonas costeras se trasladó hacia el océano. El mar, de manera inexplicable y repentina, comenzó a recogerse con una rapidez pasmosa, alejándose cientos de metros de la orilla y dejando al descubierto el fondo marino, con barcos encallados, algas y peces agitándose en seco. Los habitantes de los puertos y caletas, instruidos por el conocimiento ancestral y el instinto de supervivencia, comprendieron de inmediato el peligro. Quienes pudieron moverse comenzaron a correr hacia los cerros más altos, abandonando todas sus pertenencias. El aviso estaba dado, pero el tiempo jugaba en su contra. Poco después, en el horizonte, apareció una inmensa línea blanca. Era la primera de una serie de olas gigantescas, un tsunami con paredes de agua que superaban los 10 y 15 metros de altura, avanzando a velocidades destructivas hacia la costa. El impacto del agua en Corral, Puerto Saavedra, Maullín y Ancud fue devastador. El mar entró con una furia implacable, arrasando con viviendas enteras, almacenes, muelles y embarcaciones pesqueras, arrastrándolos hacia el interior de las ciudades y luego succionándolos de vuelta al océano, en un ciclo de destrucción implacable. La fuerza del agua borró del mapa barrios completos en cuestión de minutos, transformando prósperos asentamientos portuarios en páramos de escombros y lodo. El desastre no se limitó a las fronteras de Chile. La energía del tsunami era tan desacostumbrada que las olas atravesaron el Océano Pacífico a la velocidad de un avión comercial. Horas más tarde, el mar golpeó con fuerza destructiva las costas de Hawái, provocando muertes y daños severos en la localidad de Hilo. Posteriormente, la marejada llegó hasta Japón y las Filipinas, donde causó estragos y cobró la vida de cientos de personas que no imaginaban que un evento ocurrido al otro lado del planeta cambiaría sus vidas para siempre. El sismo de Valdivia se convirtió en un cataclismo global, demostrando la profunda interconexión de los sistemas de la Tierra. A pesar de la magnitud de la tragedia, el megaterremoto de 1960 también marcó un antes y un después en la historia de la ciencia y la prevención de desastres. El evento impulsó el desarrollo de la sismología moderna, la creación de normativas de construcción antisísmica sumamente estrictas en Chile y la implementación de sistemas de alerta temprana de tsunamis a nivel internacional en todo el Océano Pacífico. Los sobrevivientes demostraron una resiliencia inquebrantable, levantando sus ciudades sobre las mismas fallas geológicas que las habían destruido, con la profunda convicción de que la vida debe continuar. El relato del terremoto de Valdivia permanece en la memoria como un recordatorio elocuente de nuestra propia vulnerabilidad ante las fuerzas primordiales del planeta. Nos enseña que la Tierra es un organismo vivo, en constante cambio y evolución, y que el progreso humano siempre debe avanzar de la mano del respeto y la comprensión de las leyes de la naturaleza. Esto fue Historias Fantásticas. Recuerda que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.